Hola, somos el equipo 2 y hoy vamos a hablar de tipos de contaminación en el agua. Primero hay que saber qué es el agua exactamente y por qué es tan importante para nosotros y la naturaleza. El agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, por eso el nombre de H2O, y se puede encontrar en estado sólido, gaseoso y líquido. Las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia para todos los ecosistemas del planeta Tierra. Pero no solo el agua ayuda a los ecosistemas, sino también el cuerpo humano. Le trae varios beneficios. Entonces, ¿por qué el agua es tan importante para nosotros? Bueno, resulta que el 70% de la Tierra es agua y también el cuerpo humano. Es por eso que lo recomendable para tener una dieta saludable es una larga vida, sea el comer alimentos con un porcentaje de 70% en agua. Así que tomar agua es fundamental en cada etapa de la vida y primordial para nuestro funcionamiento del cuerpo. Como ya mencioné, nuestro cuerpo se compone de un alto porcentaje de agua que se distribuye al interior de las células, tejidos y sangre. Pero la realidad es que las personas no son tan propensas a tomar agua constantemente, sino que solo cuando sienten tener sed. Se trata de una práctica que debemos mejorar, ya que el agua, además de hidratarnos, es el motor para que nuestro cuerpo realice sus funciones con eficiencia. Una nutrióloga, la doctora Elina Reyes, explica que lo recomendable para un adulto es tomar alrededor de 2 litros al día. Esa dosis permite que nuestro organismo funcione bien, ayuda al cerebro a actuar adecuadamente, beneficia a los riñones ayudando a eliminar residuos y mantiene nuestra piel hidratada. Si no tomamos agua, se pueden producir algunos problemas que afectan la salud, como favorecer la formación de cálculos renales y la alteración de la función renal, ya que se genera menor llegada de líquido al riñón. La especialista indica que también existen otros inconvenientes. El estreñimiento también es una consecuencia de no tomar suficiente agua, ya que una buena hidratación favorece un tránsito intestinal normal. El agua es vital para todas las funciones del cuerpo humano. Es por eso que tenemos que cuidar el agua, ya que si cada vez más se contamine, menos agua potable tenemos para cada uno de nosotros. Bueno, pero ¿qué es exactamente la agua contaminada? ¿Qué tanto nos trae problemas? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede beber ni usar para actividades esenciales como la agricultura. Además de ello, provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por enfermedades como la cólera, la desintería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. Estos elementos no siempre tienen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Por esta razón se suele recurrir al análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad del agua. De hecho, hay varias causas y tipos que provocan la contaminación de ríos, incluso del mismo mar. El propósito de este video es informar acerca de los tipos de contaminación del agua, empezando por las fuentes de contaminación. Según el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, pueden clasificarse en puntuales, que son las fuentes localizadas, como las descargas industriales y municipales, y las no puntuales, las cuales son fuentes no localizadas o difusas. Son aquellas en las que no hay un punto exacto de descarga de contaminantes. Un ejemplo serían los vertimientos provenientes de escorrentía de las industrias agrícolas y la filtración de agroquímicos. Por otro lado, existen varios tipos de contaminantes. Empezando con los contaminantes físicos, los cuales son principalmente sólidos o materiales en suspensión, también incluyen el contaminante del calor, el cual es proveniente de industrias que utilizan el agua para el enfriamiento de sus equipos o que descargan agua o líquidos a altas temperaturas.
interfiere en los ciclos de crecimiento y reproducción de las especies presentes y disminuye la solubilidad de los gases del agua. También el ruido que generan turbinas o sonares de las embarcaciones es considerado contaminación física y tiene su principal impacto en la desorientación de mamíferos. Dentro de estos contaminantes físicos también encontramos sustancias radiactivas, aunque estas también pueden ser incluidos en los químicos, vienen siendo los isótopos radioactivos solubles que pueden estar presentes en el agua, estos derivados de la energía nuclear y de la actividad de centrales termonucleares y que son perjudiciales para la salud del hombre y de los seres vivos. Finalmente, otro ejemplo es la contaminación térmica, la cual se produce cuando aumenta la temperatura del agua de los ríos o embalses a causa de la liberación de agua caliente procedente de centrales de energía o de algunas actividades industriales, provocando la disminución de la capacidad del agua para contener oxígeno y afectando así a la vida de especies acuáticas. Pasando a los compuestos químicos, estos pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Empezando por los compuestos químicos orgánicos, son aquellas sustancias químicas que contienen carbono y que han sido fabricadas por el hombre. Dentro de ellas podemos encontrar el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas o incluso los detergentes. Por otro lado, las sustancias químicas inorgánicas se refieren a los ácidos, sales o metales tóxicos como el mercurio o el plomo, cuya presencia en el agua en grandes cantidades puede causar graves daños en los ecosistemas acuáticos, reduciendo la biodiversidad. Provienen de los vertidos domésticos, agrícolas e industriales que pueden contener distintos compuestos químicos. En ocasiones, estos son liberados directamente a la atmósfera e incorporados al agua por la lluvia. Es importante recalcar que junto con los elementos que se encuentran en los contaminantes químicos inorgánicos, algunos se pueden catalogar como potencialmente tóxicos o incluso cancerígenos. Finalmente nos encontramos frente a los contaminantes biológicos. Dentro de estos podemos encontrar los desechos orgánicos, los cuales son el conjunto de residuos como aceites, grasas, proteínas, entre otros, producidos por los mismos seres humanos o los animales. Dentro de estos se pueden incluir heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, un proceso mediante el cual no es solo necesario el oxígeno para que las bacterias se alimenten, sino que pueden hacerlo a través de otras proteínas o de otros elementos que se encuentren en los compuestos a descomponer. Los agentes patógenos, como bacterias, protistas, helmintos y virus, también son contaminantes biológicos y de hecho pueden catalogarse como los más importantes dentro de esta rama, ya que pueden encontrarse en el agua y afectan directamente a las personas, aunque dentro de estos existen algunos que impactan principalmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Claro que la inmunidad de este tipo de organismos también depende de factores como la edad, el sexo y las condiciones de vida. A nivel global, los patógenos han tenido un gran impacto en la salud de personas. Entre los más frecuentes o más notables se encuentra la epidemia que alcanzó los 230,000 casos de hepatitis ocurrida en Nueva Delhi, India, entre los años 1955 y 1956. Estos agentes infecciosos también pueden estar relacionados con la cólera o la salmonela, los cuales han sido responsables de 16 millones de casos de diarrea al año. En la realidad en la que vivimos, los plásticos no se reciclan adecuadamente, por lo que el destino más común en el que terminan es el océano. Y no es solamente un tema de contaminación del agua, sino que las afectaciones de la contaminación se producen también para los animales y las plantas que viven en estos ecosistemas. Actualmente se estima que aproximadamente en los océanos existen entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico. Y para que nos demos una idea, eso equivale al peso de 800 Torres Eiffel. El conflicto surge cuando nos deshacemos de los plásticos, pues ciertamente lo más correcto es que acaben en el vertedero para ser después incinerados o reciclados. Sin embargo, no todo sucede así, pues la mayoría terminan en aguas fluviales y solo queda un paso para que lleguen hasta el océano. Como sabemos, los plásticos no son biodegradables, pero solamente se degradan o se descomponen en trozos pequeños.
Esto por diferentes factores como lo son la acción del sol, la oxidación, la acción física del oleaje y a veces también influyen las corrientes y los mordiscos de los peces y aves, por lo que el material termina por convertirse en microplásticos que son comúnmente polímeros de un tamaño inferior a 5 milímetros. El pequeño tamaño de los plásticos se convierten en grandes toxinas para los organismos como los peces e invertebrados, pues se ha demostrado que muchas especies llegan a comer estos pedazos de plástico, y al ser devorados por peces más grandes, las toxinas de dichos microplásticos pueden transferirse a los peces como los que consumimos. Es decir, los microplásticos y sus composiciones químicas pueden entrar en las cadenas tróficas marinas y potencialmente acabar en nuestros platos. Lo más importante es que esto no solo ocurre con el ecosistema marino. El problema va mucho más allá, que las afectaciones han llegado hasta el ciclo del agua, desde el océano, las nubes, las montañas y por supuesto al agua potable, pues también cuentan con un cierto grado de contaminación. Otro conflicto igualmente importante es la eutrofización del agua, la cual es el enriquecimiento excesivo en el agua de determinados nutrientes, principalmente de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, los cuales producen una proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas. Estos nutrientes, derivados de actividades humanas como la agricultura a través de fertilizantes de nitrógeno que llegan a ríos o aguas subterráneas, los excrementos de animales ricos en nitrógeno que contaminan aguas cercanas, residuos urbanos como los detergentes, la contaminación atmosférica con las emisiones de dióxidos de nitrógeno y azufre que producen las lluvias ácidas que caen en ríos, lagos y, como es de esperarse, en el océano. Entre las principales consecuencias de la eutrofización es que la proliferación de las algas provoca que la luz solar penetre las capas más inferiores de los sistemas acuáticos y, como consecuencia, la vegetación muera al no poder llevar a cabo la fotosíntesis. Además, afectan la calidad de las aguas, pues el crecimiento de estos organismos lleva a aumentar la putrefacción de los mismos y al aumentar la podredumbre también proliferan las bacterias, las cuales hacen que produzcan toxinas letales para pájaros y mamíferos. La eutrofización también es una de las causas de la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas acuáticos. Que sabemos un poco más de estos contaminantes, les diremos qué acciones podemos llevar a cabo para limpiar cuerpos de agua y evitar daños de la contaminación. Algunas de estas son: no tirar basura que no sea biodegradable al inodoro, no dejar que se vayan pinturas, aceites sucios, limpiadores con químicos y demás por el desagüe. Este tipo de artículos contienen ingredientes tóxicos. Darle buen mantenimiento al auto reduce la posibilidad de derrames de aceite, refrigerante, anticongelante y demás líquidos tóxicos que luego son transportados por las aguas pluviales y se filtran hacia los recursos de agua subterránea. Una reducción de productos muy embalados ayuda a reducir el impacto que este tipo de consumo tiene en el agua. Un buen punto de partida pasa por utilizar bolsas reutilizables en el supermercado y por comprar los alimentos a granel. Usar químicos tóxicos como el blanqueador o el amoníaco para limpiar tu casa es perjudicial para el suministro de agua. Muchos detergentes al llegar a las aguas residuales son extremadamente nocivos para la naturaleza. ¿Pero qué les recomiendan hacer a las compañías? Mejor tratamiento de las aguas residuales. Las aguas residuales producen una alta contaminación hídrica cuando se vierten en ríos y mares sin haber recibido un tratamiento correcto. Acabar con la deforestación. Los bosques son uno de los principales sumideros de agua, tanto a nivel atmosférico como de subsuelo. Cuanta mayor masa forestal, más agua dulce habrá en sus entornos. Agricultura e industrias más sostenibles. Es posible reducir la contaminación del agua a través del medio terrestre. La contaminación que proviene de coches y otro tipo de vehículos no solo es atmosférica o acústica, también llega al agua. Por ejemplo, mediante la lluvia ácida que contamina los acuíferos y altera la calidad del agua. Reducción del uso de aceites y baterías. Todo residuo arrojado al medio ambiente y que no es reciclado puede acabar en el agua, pero el aceite y las baterías merecen una atención especial. Menos consumo de plásticos. Para reducir la contaminación hídrica es imprescindible disminuir la utilización del plástico de un solo uso y reciclar siempre este material en el contenedor adecuado. Actualmente hay varias iniciativas
para darle otro uso al plástico encontrado en los mares. Una de estas es en la India, llamada Suchitwa Sagaram, que significa mar limpio. Son los barcos pesqueros que salen a faenar en estas aguas y aprovechan cada viaje para recuperar residuos plásticos y traerlos al puerto. En esta campaña, que barcos de arrastre y miembros de la comunidad pesquera local, la mayoría mujeres, participan, es que no concluye con la recuperación del plástico oceánico. Una vez en tierra firme, los desechos se introducen en una trituradora especial que las transforma en materia prima para la pavimentación de carreteras. El gobierno de Kerala ha conseguido recuperar así más de 25 toneladas de plástico hasta el momento.